estamos en una etapa de plena discusión, justamente en este tema puntual nacional, Ujú. que también lo tenemos por otro lado en la provincia de Santa Fe, También. acompasado a él, pero ya con una reforma de la caja de jubilaciones y del régimen Sí. previsional. En cuanto a la nación, lo que estamos viviendo en este momento, es decir, se le ha dado Cámara de Diputados una media sanción a un régimen de movilidad jubilatoria, el cual actualiza, vamos a hablar no técnicamente, vamos a hablar en Sí. forma sencilla, es decir, Mejor. actualiza los saberes jubilatorios de todos los pasivos y de los pensionados con una adecuación a un régimen que iría compasado a lo que sería el régimen inflacionario, digámosle así, Ujú. inflacionario, y ese régimen daría una ecuación que beneficiaría a cientos de miles de jubilados y pensionados. Ahora bien, el gobierno nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales, a través del Poder Ejecutivo, el presidente precisamente, ha vetado esto, eh, esa sanción ya de ley que tenía, y dentro de las facultades, repito, del Ejecutivo, fueron vetados. ¿Qué Ujú. significa esto? Que va a volver a los recintos, va a volver a su discusión, se va a necesitar de una mayoría especial para rechazar, es decir, eh, quien jurídicamente y quien legislativamente eh, es conocedor del tema, es rara la postura en cuanto al tecnicismo, es decir, ha salido por una gran mayoría. Al vetarlo, al vetarlo, tiene que revertir el Ejecutivo esta gran mayoría para que el veto quede firme. Es decir, todo eso está llevando a discusiones Claro. parlamentarias, a negociaciones sobre todo. Y entendamos bien y ampliemos el concepto de negociaciones, son negociaciones políticas, de intereses, Ujú. en qué fundamenta el Ejecutivo, en qué esto lo saca de su proyecto económico. Eh, la realidad concreta es que se ven afectados los sectores de jubilados, los prejubilados, quienes se van a jubilar pronto, se han manifestado, Claro. han sido brutalmente reprimidos. Gente mayor y bueno, que ha salido a la calle a defender sus Claro. derechos. El Ejecutivo tiene su postura. Eh, Habla de que le modifica sus proyectos económicos en cuanto a déficit fiscal cero. Es Ujú. decir, es todo atendible, pero lo que es atendible es lo Son los concreto, jubilados, claro. sencillo, es el bolsillo del Ujú. jubilado, es su salud. Acompasado a esto le han sacado otros beneficios que son los descuentos en En medicamentos, es decir, medicamentos, claro. el ajuste brutal que se está ejerciendo sobre la clase pasiva, eh, más allá de otros ajustes, vamos a este tema, eh, no es socialmente soportable en cuanto a la economía de un jubilado. Es decir, también el Ejecutivo al hacerlo tendrá sus razones, pero muchas veces esas razones políticas o económicas, eh, en ese tipo, y usemos bien la palabra ajuste, recae sobre el más débil. Claro. El más débil en es la clase pasiva. José Es decir, Luis, por eso las manifestaciones y ese rechazo. Ahora hay un stand-by hasta la próxima sesión bien. del Congreso. Veremos qué pasa. Hay ya opiniones preadelantadas de bloques concretamente que se van obviamente a oponer a este veto presidencial. Hay opiniones de bloques amigos o casi amigos políticamente, socios o casi socios, que en principio le dieron tratamiento a la ley favorable y ahora están manifestando de que posiblemente le den al veto, es decir, Ah, van a claro. desdecir lo que ya habían afirmado y que habían concretado mediante una ley. Sí. José Luis, te quería preguntar esto para la gente que nos está siguiendo. En este momento, es decir, ese ajuste a la movilidad jubilatoria, ¿qué se toma? ¿El nivel inflacionario más el bono que da el Estado? Claro, concretamente, ¿qué es el bono que da el Estado? Porque el Estado ha ofrecido,
un poco para sustentar esto del veto y tranquilizar un poco las aguas, ese bono adicional que están entregando. Vamos a hablar en palabras concretas y para que todo Sí, el mundo lo entienda. ajá, Ese bono es pasajero, es sí, para hoy. En cambio, la ley que establece la movilidad es permanente, como claro. toda ley, es permanente y hay que cumplirla hasta que no se derogue con otra ley. Eh, por supuesto que hay índices polinómicos que se aplican, costo de vida, Ujú, inflación, que va, eh, la ley, leyéndola detenidamente, no es la gran solución para el bolsillo del sector pasivo, no es la gran solución, es la mejor que se pudo echar mano, o sea, es la que mejor va a compasar los regímenes, el régimen inflacionario, es la que mejor va a compasar la diferencia entre el poder adquisitivo y el poder real de plaza. Eh, por eso la defensa, la férrea defensa del sector pasivo, que se ha movilizado y se ha expresado, posiblemente, en el recinto, en la conciencia de aquel que votó afirmativamente por la ley hace días, no hace meses, hace días, posiblemente en la conciencia de esa persona, hoy votar en negativo, cómo le tuercen a esa persona y cómo después enfrenta a esa persona a la sociedad diciendo, yo aprobé la ley y ahora la desapruebo, una semana o 10 días después. Es caprichoso, es sí, caprichoso. Yo ujú. creo que hay otras soluciones de fondo y hay otras soluciones que tienen prioridad como para que el sector pasivo no se vea ajustado económicamente y en forma tan brutal. José Luis, pregunto, digo a ojo de buen cubero, acá la Sí. política está de por medio, está metida la política. ¿Vendría lo que vulgarmente nosotros decimos las roscas políticas? Están a pleno. Es decir, fijémonos que un poco jocosa, porque hay sectores políticos y dirigentes políticos que hasta le han faltado el respeto a ciertas expresiones. No hablemos de los exabruptos del Sí, presidente, que bueno, un poco ya está acostumbrando a la gente de la forma en que se expresa, una forma que no tiene filtros, digamos, ¿no? Más allá de las groserías. Se reunió, se reunió el expresidente Macri, que es quien lidera el sector del PRO, con el presidente en la Quinta de Olivos. Luego de esa reunión, que dijeron un intercambio de milanesas, así fue sí, gráficamente lo que dijeron, sí, sí, sí. eh, sale el sector del expresidente Milei apoyando el veto presidencial cuando hacía horas que él había expresado que su bloque y la Que no. gente que a él le respondía políticamente iba a aprobar la ley. Eh, eh, si a eso no le llamamos rosca, negocio Claro. político o como lo quieran Sí, disfrazar, sí. ¿qué es eso? ¿Qué es para la sociedad? Ujú. ¿Cómo le explicamos cómo le va a explicar ese legislador a su gente cuando vuelva a su territorio que le torcieron nuevamente la voluntad y votó en contra de lo que había votado a favor hacía pocas horas? Claro. Es todo muy desagradable la explicación política. Sí, sí. Puede haber una explicación técnica que la den los economistas. Ahora, cuando la economía se disocia de lo que es la realidad social, estamos en problemas. Y acá tenemos un problema social gravísimo. Bien. O sea que ahora tenemos que estar pendiente de la semana próxima, a ver qué Claro, va a pasar con este veto. claro, tenemos que estar pendientes de eso. Yo creo que más allá de la discusión interbloque, va a haber Ujú. unas discusiones personales dentro de los bloques. Es decir, que ya se está dando, obviamente, hay Sí, bloques que se están partiendo, hay bloques que están expulsando a sus propios partidarios. Es decir, esto va a traer algún problema de consecuencias políticas internas y parlamentarias. bien. Eso en el orden nacional. Pero Perfecto. también tenemos en el orden provincial Provincial también. discusiones, claro, tenemos en el mismo sentido, Bien. porque hay sectores que no apoyan estas diferencias. José Luis, en el contexto a nivel nacional y ya para finalizar este contacto contigo, digo, esto Sí. para cuando se va a votar, ¿tiene que ser una mayoría absoluta? El tema de tercio, el 50+1. No, 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 no. Es la mayoría que aprobó
es la misma mayoría que se va a necesitar para Bien. rebotar, sí, el veto El veto. presidencial.